Millonario despierta de un coma después de una semana y lo que vio lo dejó completamente helado. Adrián Salvatierra caminaba como si el mundo le perteneciera. Cada uno de sus pasos era una afirmación silenciosa de poder, una forma de recordarle a todos que él estaba por encima. A sus 40 años, el dinero no solo lo rodeaba, lo había moldeado. Se notaba en su porte impecable, en su mirada dura, en la manera fría de observar a las personas como si fueran números fácilmente reemplazables. Era atractivo, alto, seguro de sí mismo, pero su presencia no inspiraba cercanía sino distancia. Adrián no sonreía con calidez, sonreía con superioridad. Para él, la mayoría de las personas existían solo para servirle o para estorbarle. Había construido su imperio con decisiones rápidas y despiadadas. No creía en segundas oportunidades. Cuando alguien fallaba, se iba. Y Adrián se aseguraba de que ese momento dejara huella. ¿Eso es todo?, preguntó una mañana mirando fijamente a un joven empleado que temblaba frente a él. ¿De verdad creíste que esto era suficiente? El muchacho intentó explicarse, pero Adrián lo interrumpió con frialdad. Recoge tus cosas, no estás a la altura. El silencio se apoderó de la sala. Nadie se atrevió a decir nada. Adrián ya se había girado, como si el joven hubiera dejado de existir. Ese desprecio no se limitaba a la oficina. En la calle, su expresión se volvía aún más dura. Cuando algún indigente se acercaba a su automóvil en un semáforo, ordenaba cerrar la ventana con fastidio, como si la pobreza fuera una ofensa personal. En otra ocasión, al salir de un restaurante elegante, un anciano tropezó con él accidentalmente. «Ten más cuidado», le dijo Adrián molesto. «No todos pueden permitirse ensuciar un traje así». El anciano se disculpó. Adrián ya estaba revisando su manga, indiferente. Muchos lo admiraban por su éxito, otros lo detestaban en silencio, y algunos intentaban advertirle. «La gente te tiene miedo, Adrián», le dijo su esposa Laura una noche, frente a los ventanales de su penthouse. «No respeto, miedo». Laura era serena, firme, con una tristeza contenida. Había amado a Adrián, creyendo que detrás de su ambición existía un hombre distinto. «El miedo es más efectivo», respondió él. «El respeto se pierde». «Te estás quedando solo», susurró ella. «No necesito a nadie». Laura bajó la mirada. Esa noche lloró en silencio. Adrián no lo notó o no quiso hacerlo. Así era su vida. Poder sin humanidad, triunfo sin paz, éxito vacío. Adrián se sentía intocable, convencido de que nada podía detenerlo. No sabía que el mismo mundo que tanto había despreciado estaba a punto de detenerlo. Y no lo haría con gritos, sino con silencio. Breve pausa del narrador. Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, suscríbete y acompáñanos hasta el final, porque lo que estás escuchando no es solo una historia, es un espejo. Esa mañana, Adrián Salvatierra salió de casa creyendo que sería un día más de conquistas. No imaginaba que estaba dando los primeros pasos hacia la caída que cambiaría su vida para siempre. Adrián Salvatierra jamás llegaba tarde. Para él el tiempo era una herramienta que podía controlar. Aquella mañana, rumbo a una junta directiva decisiva, no sentía prisa. Sentía dominio. Salió de casa con la seguridad de quien cree que nada puede salirse de su control. El motor de su automóvil rugió al encenderse. Adrián apoyó una mano sobre el volante y aceleró. Conocía esa máquina como conocía su imperio. Respuestas inmediatas, precisión absoluta. Mientras la ciudad pasaba frente a él sin rostro, su mente repasaba cifras, decisiones, nombres, personas que ascenderían y otras que caerían. Para Adrián, aquello no era crueldad, sino orden. El teléfono vibró. Era Laura. «¿Qué pasa?», preguntó impaciente. «Solo quería desearte suerte», dijo ella, «y pedirte que tengas cuidado. Está lloviendo». Adrián miró el parabrisas, donde las primeras gotas comenzaban a caer.
Siempre exageras, respondió. Sé manejar. No hablo del coche, dijo Laura con suavidad. Hablo de ti. Adrián suspiró molesto. Hablamos luego. Colgó y aceleró un poco más. La lluvia se intensificó, difuminando las luces de la ciudad. Adrián no redujo la velocidad. Para él, frenar siempre había sido una forma de rendirse. Un claxon sonó cerca. Cambió de carril bruscamente, esquivando otro automóvil por segundos. «Idiotas», murmuró. No vio el camión hasta que fue demasiado tarde. El impacto fue brutal. Metal retorciéndose, vidrios estallando, un segundo eterno que lo cambió todo. El automóvil giró antes de detenerse. La lluvia golpeaba el capó deformado como un latido ajeno. Adrián permanecía inmóvil, con la cabeza ladeada y la sangre deslizándose por su frente. Las sirenas llegaron rápido. «Está inconsciente. Pulso débil. Con cuidado». Lo sacaron del vehículo y lo subieron a una camilla. Adrián no escuchaba nada. Su mundo se había apagado de golpe. En el hospital, las luces blancas lo inundaron todo. Órdenes urgentes, máquinas encendiéndose, pasos apresurados. Laura llegó poco después, empapada y temblando. «¿Cómo está?», preguntó apenas sosteniendo la voz. El médico la miró con seriedad. «Está muy grave. Tiene un traumatismo severo. Haremos todo lo posible, pero debe prepararse». Laura observó a Adrián a través del vidrio, conectado a tubos y cables, tan distinto al hombre que siempre parecía invencible. Por primera vez, Adrián Salvatierra no tenía control alguno, ni sobre el tiempo, ni sobre el dinero, ni sobre su propia vida. Y mientras la lluvia seguía cayendo afuera, algo comenzaba a romperse lenta e irreversiblemente dentro de él. El coma llegó sin ceremonia. No hubo un momento exacto en el que alguien pudiera decir ahora, porque Adrián Salvatierra nunca despertó del todo después del accidente. Su cuerpo estaba ahí, entero en apariencia, pero su conciencia parecía haberse retirado a un lugar al que nadie más tenía acceso. Los médicos se movían con rapidez y precisión. Cada uno conocía su papel. Cada procedimiento seguía un protocolo estricto. Tubos, monitores, luces constantes. El pitido rítmico de la máquina marcaba un pulso débil pero presente, como si la vida se negara a soltarlo, aunque tampoco terminara de aferrarse. «El daño cerebral es severo», dijo uno de los especialistas revisando las imágenes. «Está en coma profundo». Laura escuchó esas palabras como si no estuvieran dirigidas a ella. Permanecía sentada, inmóvil, con las manos entrelazadas, mirando a Adrián a través del cristal. Nunca lo había visto así. Vulnerable, silencioso, dependiente de máquinas. «¿Va a despertar?», preguntó finalmente con la voz rota. El médico dudó. Ese silencio fue la respuesta más honesta. «No lo sabemos», dijo. «Las próximas horas serán decisivas». Las horas pasaron, luego el día, y luego la noche. Adrián no reaccionó, no abrió los ojos, no movió un dedo. Su cuerpo seguía ahí, pero el hombre que había dominado salas enteras con solo entrar parecía haberse desvanecido. Laura se acercó a la cama cuando la dejaron entrar. Lo observó de cerca. Las líneas duras de su rostro estaban suavizadas por la inmovilidad. Por primera vez, Adrián no parecía estar juzgando al mundo. «Adrián», susurró ella, «estoy aquí». No hubo respuesta. Le tomó la mano con cuidado. Era la misma mano que había firmado contratos millonarios, que había señalado despidos, que había apartado a personas sin mirarlas a los ojos. Ahora estaba fría, quieta, sostenida por la de ella. «Por favor», dijo Laura apenas, «no te vayas así». En los pasillos del hospital, la noticia comenzó a correr. El poderoso Adrián Salvatierra estaba en coma. Algunos empleados llegaron en silencio, otros preguntaban desde lejos. Nadie sabía muy bien qué sentir. Había miedo. Y también una extraña sensación de irrealidad. Los médicos lo intentaron todo. Medicación, estímulos, pruebas constantes.
Cada pequeño cambio en los monitores generaba expectativa. Cada ausencia de respuesta pesaba más que la anterior. Su frecuencia es inestable, dijo una enfermera durante la madrugada. Hay que vigilarlo de cerca. La noche fue larga. El hospital nunca duerme, pero esa madrugada parecía contener la respiración. Laura permaneció sentada sin moverse, observando el pecho de Adrián subir y bajar lentamente. Aquel hombre que había creído controlarlo todo, ahora no podía controlar ni un solo segundo más de su vida. Y mientras el reloj avanzaba sin piedad, una pregunta flotaba en el aire, pesada, inevitable. ¿Y si nunca despertaba? El segundo día fue más difícil que el primero. La esperanza inicial, frágil pero presente, comenzó a resquebrajarse lentamente. Adrián Salvatierra seguía inmóvil, atrapado en un silencio que no ofrecía señales ni promesas. Su cuerpo permanecía conectado a máquinas que respiraban por él, que vigilaban cada latido como si temieran que en cualquier momento pudiera ser el último. Los médicos entraban y salían de la habitación con expresiones cada vez más cautelosas. Hablaban en voz baja, revisaban monitores, intercambiaban miradas que Laura aprendió a reconocer demasiado rápido. No eran miradas de urgencia, eran miradas de preocupación sostenida. «No hay cambios significativos», dijo uno de ellos con tono profesional. «El coma sigue siendo profundo». Laura asintió, aunque por dentro todo se desmoronaba. Se había pasado la noche sentada en una silla incómoda, sin dormir, observando cada movimiento mecánico, cada parpadeo de luz en las pantallas. El tiempo parecía haberse vuelto espeso, pesado, como si avanzar costara un esfuerzo descomunal. Se acercó a la cama y acomodó con cuidado una sábana que no lo necesitaba. Era solo una excusa para tocarlo, para sentir que aún estaba ahí. «Siempre tenías algo que decir», susurró. «Siempre tenías el control, y ahora no dices nada». No había reproche en su voz, solo tristeza. En los pasillos, la gente esperaba noticias. Familiares, socios, empleados, algunos llegaban con flores, otros con silencio. Nadie sabía muy bien qué decir. Adrián había sido un hombre temido, respetado por obligación, no por afecto, y ahora, reducido a la quietud absoluta, despertaba sentimientos encontrados. Un médico joven se acercó a Laura más tarde. «Queremos ser honestos», le dijo. «Las primeras 48 horas son críticas. Si no hay respuesta, las posibilidades comienzan a disminuir». Laura cerró los ojos un instante. No lloró. Aún no. «¿Qué significa eso?», preguntó. «Que debemos prepararnos para escenarios difíciles». Ella volvió a mirar a Adrián a través del vidrio. Lo recordó caminando con paso firme, levantando la voz sin necesidad de gritar, creyéndose eterno. Nadie le había enseñado a despedirse, nadie le había enseñado a pedir perdón. Esa noche Laura tomó su mano una vez más. «Si puedes oírme», dijo, «vuelve, aunque sea para cambiar, aunque sea para decir algo distinto». Las máquinas siguieron sonando, regulares, frías, indiferentes. El hospital continuaba su rutina, pero para Laura y para quienes esperaban, el mundo se había detenido. Cada minuto sin respuesta era una grieta más en la esperanza. Y Adrián Salvatierra, el hombre que nunca esperó a nadie, ahora obligaba a todos a esperar por él. El tercer día trajo consigo un cansancio distinto, más profundo. No era solo físico, era un agotamiento que se instalaba en el pecho, una sensación de desgaste que no se iba ni cerrando los ojos. Adrián Salvatierra seguía sin despertar. Su cuerpo resistía, pero su mente permanecía ausente, como si hubiera cruzado una frontera invisible que nadie sabía cómo traerlo de vuelta. Los médicos comenzaron a reunirse con más frecuencia. Ya no hablaban solo de monitoreo, sino de posibilidades, de límites, de probabilidades que no se decían en voz alta, pero que todos comprendían. «La actividad cerebral es mínima», explicó uno de los especialistas señalando las gráficas. «No ha habido respuesta a los estímulos». Laura escuchaba con atención.
aunque cada palabra parecía empujarla un poco más hacia un abismo silencioso. ¿Eso significa que...? Preguntó, sin terminar la frase. El médico respiró hondo antes de responder. Significa que el daño fue más grave de lo que creíamos. Seguiremos intentando, pero debemos ser realistas. Realistas. Esa palabra se le clavó como una espina. Laura volvió a la habitación y se sentó junto a la cama. Observó el rostro de Adrián, pálido, inmóvil, tan distinto al hombre que nunca aceptaba un no como respuesta. Siempre confiabas en la lógica, murmuró, en los números, en la ciencia. Hizo una pausa. Y ahora, ni siquiera eso puede alcanzarte. Las horas transcurrían lentas. Cada cambio de turno traía rostros nuevos que preguntaban lo mismo, revisaban lo mismo, esperaban lo mismo. Nada. Adrián no reaccionaba, no abría los ojos, no apretaba la mano, no daba señales. Esa tarde, uno de los médicos más veteranos pidió hablar con la familia. «Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos», dijo con voz serena. «Continuaremos con el soporte vital, pero quiero que estén preparados. Las posibilidades de recuperación disminuyen con cada día que pasa». Laura sintió un nudo en la garganta. No lloró, aún no. Miró a Adrián una vez más y pensó en todas las palabras que nunca se dijeron, en todas las disculpas que nunca llegaron. «Si puedes oírme», susurró acercándose a su oído, «todavía estás a tiempo, no para volver a ser quien eras, sino para ser alguien distinto». Las máquinas siguieron marcando el ritmo de una vida suspendida. Afuera, el mundo continuaba, ajeno, indiferente. Dentro de esa habitación, la ciencia comenzaba a dudar. Y cuando la ciencia duda, el miedo se vuelve inevitable. El cuarto día amaneció sin novedades, y esa ausencia de noticias comenzó a sentirse como una sentencia lenta. Adrián Salvatierra seguía atrapado en el mismo estado, suspendido entre la vida y algo que nadie se atrevía a nombrar. Su respiración era asistida, constante, artificial. Todo en él dependía de otros. La habitación se había convertido en un espacio ajeno al tiempo. No importaba si afuera era de día o de noche. Ahí dentro todo era igual. Luces blancas, sonidos mecánicos, pasos cuidadosos. Laura ya no sabía cuántas horas llevaba sentada junto a la cama. Había dejado de contar. «No ha habido cambios», repitió una enfermera con voz cansada pero amable. «Seguimos igual». «Igual». Esa palabra comenzaba a doler más que cualquier diagnóstico. Laura asintió y esperó a quedarse sola. Se inclinó hacia Adrián y apoyó su frente cerca de la suya, como si así pudiera alcanzarlo. «Nunca te detenías», susurró. «Siempre ibas más rápido que todos». Hizo una pausa, respirando hondo. «Y ahora eres tú el que no puede avanzar». Por momentos, Laura creía notar algo, un leve movimiento, un cambio mínimo en su respiración, pero siempre era una ilusión que se desvanecía al instante. La esperanza comenzaba a jugarle en contra. En los pasillos, la gente hablaba cada vez menos. Las visitas se redujeron. Algunos socios dejaron de aparecer. Otros enviaban mensajes formales, distantes. Adrián había sido poderoso, pero el poder no suele quedarse cuando deja de ser útil. Un médico se acercó por la tarde. «Entramos en una etapa crítica», explicó. «Cada día que pasa sin respuesta complica más el pronóstico». Laura cerró los ojos. Sintió el cansancio caerle encima como un peso físico. No había dormido bien en días. No había comido casi nada. Todo su mundo se había reducido a esa cama y a ese cuerpo inmóvil. «¿Cuánto tiempo más?», preguntó. El médico no respondió de inmediato. «No lo sabemos», dijo finalmente, «pero debemos estar preparados para cualquier desenlace». Cuando se fue, Laura permaneció sentada en silencio. Miró a Adrián con una mezcla de amor, dolor y algo más profundo. Una tristeza por lo que fue y por lo que nunca llegó a ser. «Si despiertas», murmuró, «tendrás que aprender a esperar, como ahora nos haces esperar a todos.
Las máquinas siguieron funcionando, indiferentes. Afuera la vida continuaba. Dentro de esa habitación, la semana apenas comenzaba. Y cada día que pasaba sin respuesta hacía que la esperanza se desgastara un poco más. El quinto día comenzó con un silencio distinto, más denso, más pesado. Ya no era el silencio de la expectativa, sino el de la resignación contenida. Adrián Salvatierra seguía inmóvil, suspendido en ese punto indefinido donde la vida continúa solo porque alguien más la sostiene. Laura despertó en la silla donde se había quedado dormida. El cuerpo le dolía, la cabeza le latía, los ojos le ardían como si hubiera llorado incluso mientras dormía. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Luego escuchó el pitido constante del monitor, y todo volvió de golpe. Se levantó despacio y se acercó a la cama. «Buenos días», susurró. «Hoy tampoco te has ido». La frase le pareció extraña incluso a ella. Antes siempre le pedía que llegara temprano, que no se retrasara, que no arriesgara. Ahora lo único que importaba era que siguiera respirando, aunque fuera con ayuda. El rostro de Adrián estaba quieto, inexpresivo, sin la dureza habitual, sin esa mirada que imponía distancia, vulnerable de una forma que nadie había visto antes. A media mañana llegaron los médicos. Eran los mismos, pero algo en su actitud había cambiado. Hablaban más despacio, elegían las palabras con cuidado. «No hemos visto ninguna mejoría», dijo uno de ellos, sin rodeos. «El coma sigue siendo profundo». Laura apretó los dedos entre sí, buscando algo a lo que aferrarse. «¿Eso significa que...?» preguntó, dejando la frase en el aire. «Que el pronóstico es muy desfavorable», continuó el médico. «Las probabilidades de que despierte son mínimas». Laura cerró los ojos un instante, no lloró. Ya no tenía lágrimas suficientes. «¿Y si despierta?», preguntó después de un largo silencio. El médico dudó antes de responder. Podría no ser el mismo. Podría haber daños irreversibles. Laura volvió la mirada hacia Adrián, al hombre que jamás aceptaba perder, al hombre que nunca pedía disculpas. Y pensó que, quizá, no volver a ser el mismo no era una tragedia, sino una oportunidad que nunca había tenido. Las horas avanzaron con una lentitud cruel. La habitación parecía aislada del resto del hospital, como si el tiempo ahí dentro funcionara con otras reglas. Nadie entraba sin necesidad, nadie hablaba más de lo indispensable. Por la tarde, Laura se sentó junto a la cama y tomó la mano de Adrián. La sostuvo con ambas manos, como si temiera que se le escapara. «Si este es tu límite», dijo con la voz quebrada, «quiero que sepas que yo me quedé, que esperé, incluso cuando parecía inútil». Respiró hondo, luchando por no derrumbarse. «Pero si decides volver», añadió, «no lo hagas igual. No vuelvas siendo el mismo hombre que ignoraba a todos». Hizo una pausa. «Vuelve distinto, por favor». Las máquinas siguieron marcando el mismo ritmo constante. Adrián no respondió, no se movió, no abrió los ojos. Y en ese silencio prolongado, la esperanza terminó de agotarse. No de golpe, no con violencia, sino lentamente, como una vela que se apaga cuando ya no queda cera. El sexto día llegó sin amanecer para Laura. No recordaba haber dormido, solo cerrar los ojos por momentos breves, interrumpidos por el sonido constante de las máquinas. El hospital seguía vivo, pero dentro de aquella habitación todo parecía detenido en un punto sin retorno. Adrián Salvatierra permanecía igual, inmóvil, silencioso. Su pecho subía y bajaba con ayuda mecánica, como si la vida hubiera decidido quedarse solo por inercia. Ya no había ilusión en los monitores, solo números estables que no significaban progreso. Laura se levantó lentamente y se acercó a la cama. Observó el rostro de su esposo durante largos minutos. Había algo profundamente injusto en verlo así, tan quieto, tan dependiente. Él, que nunca necesitó de nadie, ahora lo necesitaba todo. «Este es el día 6», murmuró. «¿Sabías que nunca esperabas tanto por nada?» Le acomodó el cabello con cuidado.
un gesto pequeño, íntimo, que antes casi nunca se permitían. A media mañana, los médicos pidieron hablar con ella. Esta vez no fue solo uno, eran varios. Sus rostros eran serios, cansados, cargados de una responsabilidad que no se puede delegar. «Tenemos que ser claros», dijo el médico principal. «Hemos llegado a un punto crítico». Laura se sentó sin decir palabra. «El daño neurológico es extenso», continuó. «No hay respuesta a los estímulos, no hay señales de recuperación». Laura sintió cómo algo se rompía por dentro. No hizo ruido, no gritó, solo apretó las manos con fuerza. «¿Qué está diciendo?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Que debemos considerar que quizá Adrián no despierte», respondió el médico, «y si lo hace, es probable que no recupere funciones básicas». El silencio que siguió fue absoluto. Laura miró el suelo, luego a los médicos, luego a la puerta que daba a la habitación. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora seguimos observando», dijo el médico. «Pero necesitamos que se prepare». «Prepararse. ¿Para qué se prepara uno cuando la vida empieza a despedirse?». Laura regresó a la habitación con pasos lentos. Se sentó junto a Adrián y tomó su mano. Esta vez no habló de cambiar, ni de volver distinto. Esta vez solo habló desde el cansancio. «Tengo miedo», susurró, «y creo que nunca te lo dije». Apretó su mano con suavidad. «Si te vas, no sabré cómo hacerlo sin ti. Y si te quedas, tendrás que aprender a vivir de otra forma». Las horas avanzaron sin novedades. Nadie entró con prisa, nadie corrió. El hospital parecía respetar la gravedad del momento. Al caer la noche, Laura apoyó la cabeza cerca del hombro de Adrián. «Este puede ser el último día», dijo en voz baja. Hizo una pausa. «Si aún estás ahí, dame una señal». No hubo respuesta. Y cuando la noche se cerró por completo sobre el hospital, todo parecía indicar que ya no quedaba nada más por hacer. La ciencia había llegado a su límite. La esperanza apenas respiraba. Sin que nadie lo supiera, ese silencio absoluto estaba a punto de romperse. El séptimo día amaneció envuelto en una calma extraña. El hospital despertó como siempre, con pasos y voces bajas, pero en aquella ala todo parecía suspendido en un tiempo distinto. Adrián Salvatierra seguía inconsciente, su cuerpo sostenido por máquinas que mantenían un equilibrio frágil, más cercano a la costumbre que a la esperanza. Los médicos entraron temprano, revisaron monitores, ajustaron parámetros, intercambiaron miradas silenciosas. «No hay cambios», dijo uno de ellos. «Seguimos igual». Laura escuchó sin reacción. Ya no preguntaba cuánto tiempo más, solo esperaba. Entonces apareció el niño. Tenía unos 10 años, ropa sencilla y zapatos gastados. No parecía perdido ni asustado. Caminaba con una serenidad impropia de su edad. Sus ojos observaban con atención profunda, como si entendieran algo que nadie más veía. Se detuvo frente a la puerta y miró a través del vidrio. «Él puede despertar», dijo con voz clara. Una enfermera se detuvo. «¿Qué dijiste?» «Puedo ayudarlo», repitió el niño. «Aún no se ha ido del todo». Un médico se acercó de inmediato. «Esto no es un juego», dijo. «¿Dónde están tus padres?» «No tengo», respondió, «pero sé lo que necesita». Laura salió al pasillo al escuchar la conversación. Observó al niño con cansancio y desconcierto, y con una intuición difícil de explicar. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Carlos Matías», respondió. «Me dicen Carlitos». «No puedes estar aquí», intervino el médico. «Por favor, acompaña a la enfermera». «Por eso vine hoy», dijo el niño, «porque hoy todavía se puede». El silencio se volvió incómodo. Carlitos miró nuevamente a Adrián y luego levantó la vista, como buscando algo más alto. «No va a volver solo», dijo. «Necesita que alguien lo llame». Antes de que pudieran detenerlo, el niño entró a la habitación. «¡Espera!», exclamó una enfermera. Carlitos se acercó a la cama con pasos tranquilos. No tocó cables ni miró monitores. Colocó ambas manos sobre la cabeza de Adrián y cerró los ojos. El monitor emitió un sonido distinto. «¿Qué está pasando?», preguntó un médico. La frecuencia cardíaca comenzó a estabilizarse. El pitido
se volvió constante, firme. Nadie se movió. Carlitos miró al cielo un instante, se arrodilló junto a la cama y volvió a apoyar las manos sobre la cabeza de Adrián. Comenzó a orar en voz baja. Nadie entendía sus palabras, pero la habitación se llenó de un silencio profundo. Entonces ocurrió. Adrián Salvatierra abrió los ojos. Laura se llevó la mano a la boca. Los médicos quedaron inmóviles. El monitor confirmó lo imposible. Adrián respiró profundamente y parpadeó, desorientado. «¿Qué pasó?», murmuró. Sus ojos se encontraron con los del niño. «¿Quién eres tú?», preguntó. Carlitos sonrió suavemente. «Soy Carlos Matías, señor». Y en ese instante, todo cambió. El silencio que siguió al despertar de Adrián no fue de alivio inmediato, sino de incredulidad absoluta. Nadie se movió durante varios segundos. Nadie habló. Los médicos observaban los monitores como si esperaran que desmintieran lo que sus propios ojos acababan de presenciar. «¿Está consciente?», preguntó uno de ellos apenas en un susurro. Adrián parpadeó otra vez. La luz le resultó insoportable. Intentó mover la cabeza, pero un dolor profundo lo obligó a detenerse. Sentía el cuerpo pesado, ajeno, como si no le perteneciera del todo. «¿Dónde?», murmuró con dificultad. Laura se acercó de inmediato. Sus manos temblaban mientras tomaba el rostro de Adrián con cuidado, como si temiera que todo fuera una ilusión frágil. «Estás en el hospital», dijo con la voz quebrada. «Adrián, despertaste». Él la miró sin reconocerla del todo. Su mente estaba llena de niebla, de fragmentos inconexos. Recordaba la lluvia, el volante, un golpe, luego nada. «Me duele», susurró. «Lo sé», respondió Laura, «pero estás aquí». Uno de los médicos reaccionó por fin. «Señor Salvatierra, ¿puede oírme?», preguntó acercándose. «Si me escucha, apriete mi mano». Adrián tardó unos segundos, pero finalmente sus dedos se cerraron con debilidad. El gesto fue mínimo, pero suficiente para que la habitación estallara en movimiento. «Está respondiendo», dijo el médico. «Esto es extraordinario». Los especialistas comenzaron a hablar entre ellos, a revisar gráficos, a anotar datos con manos aún temblorosas. Nada de aquello encajaba con los pronósticos. Nada tenía una explicación clara. Adrián volvió a fijar la mirada en el niño que seguía de pie junto a la cama. Había algo en él que lo inquietaba, una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. «Tú», dijo esforzándose, «tú estabas aquí antes». Carlitos asintió. «Sí, señor». «¿Qué hiciste?», preguntó Adrián. «Sentí como si alguien me llamara». El niño no respondió de inmediato. Observó a Adrián con atención, como si midiera sus palabras. «Solo escuché», dijo finalmente, «y luego hice lo que tenía que hacer». Uno de los médicos intervino, visiblemente alterado. «Esto es imposible», dijo. Su actividad cerebral era mínima, no había respuesta. No debería haber despertado así. Carlitos levantó la mirada hacia él. «A veces», dijo con sencillez, «no todo se despierta con máquinas». El médico no supo qué contestar. Adrián cerró los ojos un momento. Algo dentro de él se movía. No era dolor, no era miedo. Era una sensación extraña, profunda, como si hubiera estado muy lejos y recién comenzara a volver. «Gracias», murmuró sin saber exactamente a quién se lo decía. Laura apretó su mano con fuerza, incapaz de contener las lágrimas que por fin comenzaron a caer. Adrián Salvatierra había despertado, pero aún no entendía por qué. Y ese despertar, más que el del cuerpo, apenas era el comienzo de algo mucho más profundo. La habitación fue quedando en calma poco a poco. Los médicos salieron uno a uno, dejando atrás un murmullo de incredulidad que aún flotaba en el aire. Las máquinas seguían funcionando, pero ya no marcaban una espera angustiosa, sino una vigilancia atenta. Adrián Salvatierra estaba despierto, y eso cambiaba todo. Laura permaneció junto a la cama, sin soltar su mano. Había llorado en silencio, con una mezcla de alivio y agotamiento.
Cada vez que lo miraba, parecía necesitar comprobar que no estaba soñando. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Adrián con voz débil. ¿Cuánto estuve así? 1 semana, respondió Laura. 7 días. Adrián cerró los ojos un instante. Algo se removió dentro de él. No recordaba esos días, pero los sentía, como un vacío pesado, como una ausencia que dejaba marcas. Creí que no iba a volver, dijo ella. Nos dijeron que... No terminó la frase. Adrián giró lentamente la cabeza y volvió a mirar al niño, que seguía ahí, quieto, observándolo con atención tranquila. «Tú me llamaste», dijo Adrián. «Lo sentí. No sé cómo explicarlo». Carlitos dio un pequeño paso adelante. «Estaba muy lejos», respondió, «pero todavía escuchaba». «¿Escuchaba qué?», preguntó Adrián. «Las cosas que no se dicen», contestó el niño. Adrián frunció ligeramente el ceño. No era una respuesta lógica, pero algo en ella lo tocó. Había pasado toda su vida diciendo demasiado y escuchando muy poco. «¿Cómo lo hiciste?», insistió. «Los médicos dicen que no tenía posibilidades». Carlitos no respondió de inmediato. Se sentó en la silla junto a la cama, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. «A veces», dijo, «cuando alguien se pierde dentro de sí mismo, no necesita que lo empujen, necesita que lo encuentren». Adrián tragó saliva. Sintió un nudo en la garganta que no venía del dolor físico. «¿Me encontraste?», preguntó. «Leí lo que estaba gritando», respondió Carlitos. «Aunque por fuera siempre parecías fuerte». Laura observaba la escena sin intervenir. Algo en ese diálogo la conmovía profundamente. No parecía una conversación entre un adulto y un niño, sino entre dos almas que se habían cruzado en el momento exacto. «¿Y qué estaba gritando?», preguntó Adrián en voz baja. Carlitos lo miró fijamente. «Que estabas solo», dijo, «y que tenías miedo de serlo». Adrián cerró los ojos. Por primera vez en muchos años no intentó negar lo que escuchaba. «Tal vez», susurró, «tal vez sea verdad». Y en ese reconocimiento silencioso, algo comenzó a cambiar. No en su cuerpo, sino en un lugar mucho más profundo, donde nunca antes se había permitido mirar. Adrián permaneció en silencio durante varios segundos, después de escuchar aquellas palabras. No sabía por qué le afectaban tanto viniendo de un niño. Tal vez porque no sonaban a juicio. Tal vez porque no había reproche en ellas. Solo verdad. «Dijiste que leíste lo que estaba gritando», murmuró finalmente. «¿Cómo puede alguien leer eso?». Carlitos bajó un poco la mirada como si buscara dentro de sí la forma correcta de responder. «Porque yo también grité una vez», dijo, «y nadie me escuchó». Laura contuvo la respiración. Adrián volvió el rostro hacia el niño atento, por primera vez sin prisa, sin superioridad. «¿Qué te pasó?», preguntó. Carlitos levantó la vista. Sus ojos ya no eran solo serenos, ahora estaban llenos de recuerdos. «Antes no vivía en la calle», comenzó. «Antes tenía una casa grande, tenía juguetes que no usaba y ropa que no necesitaba». Hizo una pausa breve. También era arrogante. Adrián sintió un golpe silencioso en el pecho. «Mis papás tenían dinero», continuó el niño, «mucho, y yo creía que eso me hacía mejor que los demás. No escuchaba, no agradecía, todo me parecía poco». Laura intercambió una mirada con Adrián. La similitud era imposible de ignorar. «Un día», siguió Carlitos, «subimos al auto para ir a un viaje corto. Llovía. Recuerdo que me molesté porque íbamos a llegar tarde». La habitación quedó en silencio absoluto. «Nunca llegamos», dijo el niño con voz baja. «Hubo un accidente, yo desperté solo». Adrián apretó ligeramente la sábana con los dedos. «Mis papás murieron», continuó Carlitos, «y con ellos se fue todo lo que creía que era importante». Laura llevó una mano al pecho. Adrián no apartó la mirada del niño. «Pasé días en la calle», dijo Carlitos, «sin comer, sin saber a dónde ir. Lloré mucho hasta que me cansé de hacerlo». «¿Y entonces?», preguntó Adrián casi en un susurro. Entonces apareció don Ernesto. El niño sonrió apenas al decir ese nombre. «Era viejo, muy viejo», dijo. «Vivía en una casa pequeña, pero sabía cosas que nadie más sabía. No me preguntó quién era ni cuánto había perdido. Solo me dio comida y me escuchó.
Adrián cerró los ojos un instante. Algo en su pecho comenzaba a doler de una forma distinta. Él me enseñó a mirar, continuó Carlitos, a escuchar, a sanar. Hizo una pausa. Y un día se fue también. ¿Murió?, preguntó Laura. Carlitos asintió. Pero no me dejó vacío, dijo. Me dejó preparado. El niño volvió a mirar a Adrián. Cuando te vi, dijo, supe que estabas como yo estuve, lleno y perdido. Adrián tragó saliva. Por primera vez, sus ojos se humedecieron. Y por eso volviste, dijo. Por eso entraste aquí. Carlitos asintió. Porque a veces, respondió, la vida no castiga, solo repite la lección, hasta que alguien decide aprenderla. Adrián Salvatierra respiró hondo, y en ese instante entendió algo que jamás había aceptado. No había despertado solo para vivir, había despertado para cambiar. El silencio que siguió a las palabras de Carlitos no fue incómodo, fue necesario. Adrián permaneció inmóvil, con la mirada perdida en un punto invisible del techo, como si su mente estuviera reorganizando cada recuerdo bajo una luz distinta. Nada de lo que había construido parecía tener el mismo peso ahora. Laura fue la primera en romper ese silencio. Gracias, dijo al niño. No sé cómo agradecerte lo que hiciste. Carlitos negó con la cabeza. No me deben nada, respondió. Solo hice lo que don Ernesto me enseñó. Adrián giró lentamente el rostro hacia él. Yo sí te debo algo, dijo. Te debo la vida. Carlitos lo observó con atención, sin orgullo, sin expectativa. No, respondió. La vida ya la tenías, solo estabas lejos de ella. Esa frase golpeó a Adrián con una fuerza inesperada. Durante años había confundido vivir con acumular, con dominar, con ganar. Y ahora, postrado en una cama, entendía por primera vez lo frágil que siempre había sido. Quiero pedir perdón, dijo de pronto. Laura lo miró sorprendida. Adrián nunca pedía perdón, jamás. No sé a quién exactamente, continuó. A muchas personas. A ti, miró a Laura. A gente que ni siquiera recuerdo. Su voz tembló. Fui cruel, fui soberbio, creí que no necesitaba a nadie. Laura tomó su mano con fuerza. No dijo nada, no hacía falta. Adrián volvió a mirar a Carlitos. No quiero volver a ser el mismo, dijo, y no sé cómo hacerlo, pero quiero intentarlo. Carlitos asintió lentamente. Cambiar no empieza con promesas, dijo, empieza con acciones. Adrián respiró hondo. Entonces empezaré hoy, respondió, y quiero que tú seas parte de eso. Laura frunció el ceño sorprendida. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Adrián miró al niño con una determinación distinta a la de antes. No era dominio, era compromiso. Quiero ayudarte, dijo. Quiero que estudies, que tengas un hogar. Hizo una pausa. Quiero adoptarte, si tú quieres. Carlitos no respondió de inmediato. Sus ojos se humedecieron apenas, aunque mantuvo la calma. No necesito una casa grande, dijo. Solo necesito un lugar donde no me pierda. Eso puedo ofrecerlo, respondió Adrián. Y algo más. Laura intervino con suavidad. Si decides quedarte, dijo al niño, no estarás solo nunca más. Carlitos los miró a ambos. Luego asintió despacio. Entonces me quedaré, dijo, pero no para que me salven, sino para caminar juntos. Adrián cerró los ojos un instante. Una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. Por primera vez en su vida, había tomado una decisión que no tenía que ver con dinero, poder o control. Y supo, en lo más profundo, que esa decisión lo estaba salvando de verdad. La recuperación de Adrián fue lenta, pero distinta. No solo porque su cuerpo necesitara tiempo, sino porque su manera de mirar el mundo había cambiado. Ya no observaba desde arriba, ni con impaciencia. Escuchaba, preguntaba, agradecía. Gestos pequeños, casi imperceptibles, pero profundamente nuevos. Carlitos permanecía a su lado siempre que podía. Leía en silencio, dibujaba o simplemente lo acompañaba. Adrián descubrió que esa presencia tranquila le hacía bien, como si algo dentro de él se ordenara sin esfuerzo. Don Ernesto decía que ayudar no siempre es hacer grandes cosas.
comentó el niño una tarde. A veces es solo quedarse. Adrián sonrió. Era una sonrisa distinta, sin soberbia. Laura observaba ese cambio con cautela, pero también con esperanza. Había aprendido a no adelantar ilusiones, pero algo en Adrián parecía genuino. Cuando recibió el alta médica, Adrián no volvió inmediatamente a sus oficinas. Visitó hospitales, centros de rehabilitación, lugares que antes ignoraba por completo. Vio personas conectadas a máquinas, familias esperando noticias, niños demasiado pequeños para entender la palabra terminal. «Aquí es donde debemos estar», dijo un día con voz firme. «Aquí es donde empieza todo». Así nació la idea de la asociación. No sería solo para donar dinero. Adrián no quería repetir su antiguo error. Quería presencia, acompañamiento, humanidad, personas que escucharan, que no prometieran milagros, pero tampoco abandonaran. Laura se involucró de forma discreta, organizando, coordinando, apoyando, sin buscar reconocimiento. Carlitos se convirtió en el rostro visible del proyecto, no como símbolo de salvación, sino como testimonio de esperanza. «¿Estás seguro?», le preguntó Adrián al niño. «No quiero ponerte una carga». «No lo es», respondió Carlitos. «Si mi historia sirve para que alguien no se sienta solo, entonces vale la pena». La asociación comenzó pequeña, un hospital, luego otro, un niño, luego varios. Personas que no esperaban curarse, pero sí ser miradas con dignidad. Adrián empezó a pedir perdón, a empleados, a socios, a desconocidos. No todos lo aceptaron. Y estaba bien, no buscaba absolución, sino coherencia. Cada día, al regresar a casa, sentía un cansancio distinto, uno que no pesaba, uno que no vaciaba. Por primera vez, Adrián Salvatierra no estaba construyendo un imperio, estaba construyendo sentido. El tiempo pasó sin anunciarse, no con estruendo ni con giros bruscos. Pasó como pasan las cosas verdaderas, despacio, dejando huellas pequeñas pero firmes. Adrián Salvatierra aprendió que sanar no era volver a ser el de antes, sino aceptar que ese hombre ya no existía. La asociación creció, pero nunca perdió su esencia. No había discursos grandilocuentes ni promesas imposibles. Solo personas sentándose junto a otras personas, escuchando, acompañando, permaneciendo. En cada hospital que visitaban, Adrián veía reflejos de lo que había sido y de lo que pudo haber perdido para siempre. Carlitos caminaba a su lado, ya no como un niño perdido, sino como alguien que sabía exactamente quién era. No hablaba mucho de don Ernesto, pero a veces, en silencio, parecía conversar con él. Adrián lo notaba y lo respetaba. «¿Crees que estaría orgulloso?», le preguntó una tarde. Carlitos sonrió apenas. «No le importaba el orgullo», respondió. «Le importaba que no nos olvidáramos de mirar». Adrián asintió. Había aprendido esa lección tarde, pero no demasiado tarde. Laura observaba todo con una calma nueva. No necesitaba grandes palabras para saber que su esposo había cambiado. Lo veía en la forma en que pedía perdón sin justificar nada, en cómo escuchaba sin interrumpir, en cómo aceptaba el silencio cuando no había respuestas. Una tarde, al salir de un hospital, Adrián se detuvo frente a una ventana. Su reflejo le devolvió una imagen distinta, no más joven, no más fuerte, pero más verdadero. «Antes creía que perderlo todo era el peor destino», dijo en voz baja. «Ahora sé que lo peor era no sentir nada». Carlitos lo miró con atención. «A veces la vida nos detiene», dijo. «No para castigarnos, sino para que no sigamos pasando de largo». Adrián respiró hondo. Recordó el accidente, la oscuridad, esa sensación de estar lejos, y entendió que había despertado no solo por un milagro inexplicable, sino por una segunda oportunidad que muchos no tenían. Esa noche, antes de dormir, pasó por la habitación de Carlitos. El niño ya descansaba, abrazando un cuaderno viejo donde solía dibujar. Adrián lo cubrió con cuidado
y se quedó unos segundos observándolo. «Gracias», susurró, «por llamarme cuando yo ya no sabía cómo volver». Al apagar la luz, comprendió algo con una claridad que nunca había tenido. El dinero podía perderse, el poder podía desvanecerse, la vida podía romperse en un segundo. Pero la humanidad, esa se construía cuando alguien decidía cambiar. Adrián Salvatierra, el hombre que despertó de un coma severo, había visto muchas cosas que le helaron los ojos, pero también había visto lo único que realmente importaba. Y eso lo hizo verdaderamente rico. Antes de irte, detente un momento, piensa en todo lo que acabas de escuchar, en cuántas veces la vida nos detiene, no para castigarnos, sino para recordarnos quiénes somos de verdad. Esta no fue solo la historia de un millonario que despertó de un coma. Fue una historia sobre dignidad, sobre segundas oportunidades, sobre lo que vale cuando todo lo demás desaparece. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir, reflexionar o incluso llorar en silencio, escribe en los comentarios una sola palabra: dignidad. Esa palabra lo dice todo. Suscríbete, deja tu like y comparte esta historia. Porque cuando una historia nos mueve por dentro, ya no es solo una historia, se convierte en un recuerdo. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, nunca es tarde para cambiar.